buenos días. Vamos a empezar una nueva enseñanza y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con esta enseñanza y la vamos a llamar Refutando a los protestantes. Preguntas y respuestas. Voy a estar haciendo una serie de preguntas, sobre todo ese tipo de preguntas que a diario nos hacen nuestros queridos hermanos separados, cuestionando nuestra fe y nuestra doctrina cristiana católica. Y les voy a dar respuesta a cada una de estas preguntas desde las Sagradas Escrituras. Y voy a hacer esto tomando como base este mandato de nuestro primer Papa, de Pedro, que nos dice en su carta, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, leamos. Bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuentas de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios. Entonces miremos que la misma palabra de Dios nos pide que demos respuesta y razón de nuestra fe. Sobre todo que para nosotros los católicos es algo muy sencillo, ya que toda nuestra doctrina y nuestra fe está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que como los católicos somos un poco perezosos para leer, entonces no lo saben. Es por eso que en esta enseñanza vamos a estar viendo algunas citas bíblicas que fundamentan nuestra fe, y lo voy a hacer de una forma sencilla, en una forma de preguntas y respuestas. Yo voy a hacer una serie de preguntas y luego voy a estar dando sus respectivas respuestas desde la Biblia. Son preguntas que a diario nos hacen nuestros hermanos separados o que algunos católicos hacen cuando hablan con uno de estos hermanos y no están preparados. Entonces lo vean confundido, o también pueden ser preguntas que simplemente surgen debido a las situaciones que vive la iglesia en este momento. Vamos con las preguntas. Primera pregunta: ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? Bueno, Jesús fundó una sola iglesia. Según lo que leemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, leamos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Miremos que aquí Jesús lo dice muy claro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, no, solo una. Edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué este montón de iglesias en este momento? Es obvio que esa no es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 2. Jesús fundó una sola iglesia, ¿y hasta cuándo o por cuánto tiempo va a durar esta iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, como lo decía Jesús en la respuesta anterior, que sobre esta iglesia no van a prevalecer las fuerzas del maligno. Entonces,
Si Jesús dijo eso, creemos con toda seguridad que esta iglesia nunca será destruida, porque sabemos que Jesús no miente. Además, si vamos al mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, leemos lo siguiente: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces miremos que Jesús promete que va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin de la historia. Bueno, a menos que creamos que Jesús no va a ser capaz de defender su iglesia. Es aquí donde nuestra fe es puesta a prueba y tenemos que decidir si le creemos a Jesús o le creemos a los protestantes. Vamos con otra pregunta que nos hacen constantemente nuestros hermanos separados. ¿Por qué los católicos dicen el primado de Pedro? Bueno, si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1, leemos lo siguiente, leo: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar todo tipo de enfermedades y dolencias. Bueno, y ya en el versículo 2 menciona el nombre de los 12. Leamos, Mateo 10:2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro. Ojo, si estamos atentos a los detalles, vamos a descubrir que en la iglesia de Jesucristo hay alguien que está de primero, de jefe. Esto es lo que los católicos llamamos el primado de Pedro. Vamos a ver si es que Jesús los está enumerando. Vamos a ver si Jesús está diciendo primero este, segundo este, tercero este. No, para que se den cuenta que Jesús no los está enumerando. Jesús está dando un lugar jerárquico. Jesús no los sigue enumerando, sino que es jerarquía. Volvamos a leer Mateo 10:2, leo: el primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. ¿Sí la cogieron? ¿Sí ven que no dice primero, segundo, tercero, cuarto? No, porque no está enumerando, solamente está quedando plasmado para la historia de los cristianos que Jesucristo quiso en su iglesia a uno de primero y de jefe, a Pedro. Por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 13, lo nombra también de primero. Leo, Hechos 1:13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago. Observen que Pedro siempre aparece de primero. Y se observan que en todos los evangelios, cuando se menciona a los apóstoles, siempre aparece Pedro de primero. Simples detalles que para descubrirlos hay que leer con cuidado. Pero ojo, para que se den cuenta que esta iglesia es la iglesia de Cristo y que tiene a Pedro como primero en la jerarquía de los apóstoles y que tiene una sucesión apostólica. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 al 26. Leo: uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Si analizan que Pedro es el que toma la iniciativa, y esto no tendría nada de raro si lo que va a pasar aquí no fuera un hecho tan importante para la iglesia de Jesucristo. Sigamos leyendo. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo,
y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común, sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se derramaron sus entrañas. Este hecho fue considerado por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Esto está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también está escrito que otro ocupe su cargo. Miremos que es Pedro como papa, como jefe de la iglesia, el que dice que según está escrito desde el Antiguo Testamento, más exactamente en el libro de los Salmos, dice que cuando un apóstol muere, otro debe ocupar su lugar, o sea, que se debe nombrar un sucesor. Sigamos, Hechos 1:21, leo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabas por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Miremos que esta lectura nos habla claramente de la sucesión apostólica. Nos habla de que cuando un apóstol muere, hay que buscar un sucesor. Y miremos que es Pedro, con su autoridad dada por el mismo Jesús, el que lo propone y lo hace. Otra pregunta. De todas las 40,000 iglesias que existen en este momento, ¿por qué nosotros los católicos creemos que nuestra iglesia es la fundada por Cristo, si todas las demás también dicen que son la iglesia que fundó Cristo? Entonces, ¿por qué creerle a los católicos si cualquiera de las otras también podría ser la iglesia verdadera? Bueno, lo sabemos porque si nosotros nos devolvemos en el tiempo y en la historia, es la única iglesia que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de las demás que se llaman cristianas, todas han sido fundadas por hombres. Podemos saber el nombre de quién la fundó, dónde la fundó y en qué fecha la fundó. Hay unas que fueron fundadas hace 1 año, otras hace 10 años, otras hace 50 años, otras hace 200 años, otras hace 400 años. Y hay una, la que más lejos puede llegar, es la luterana, que se fundaron hace 500 años con Martín Lutero, en el año 1520, cuando éste se separó definitivamente de la Iglesia Católica y fundó su propia iglesia, los luteranos. Es a partir de ese momento y a consecuencia de su enseñanza, que dice que todo el mundo puede interpretar la Biblia a su manera, y es a raíz de esa enseñanza protestante que cualquiera que lee la Biblia un poco ya se autonombra pastor y se siente con derecho de fundar una nueva iglesia. Y esto en sí no tendría nada de malo si siguieran la misma enseñanza que dejó Jesús y que difundieron los apóstoles. El problema es que a causa de este dogma de ellos, de que todos pueden interpretar la Biblia a su manera, todos predican cosas diferentes. Y esto pasa porque, claro, una misma cita de la Biblia a uno les puede decir una cosa y a otros otra. Y por eso el primer papa, Pedro, ya nos lo advertía en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Leamos: sépanlo bien,
ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Entonces miremos que la misma Biblia es clara. Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, sobre todo esos textos de difícil interpretación. Por eso la única iglesia autorizada para interpretar la Biblia es la iglesia fundada por Jesucristo, que además tiene la plenitud y la autoridad dada por el Espíritu Santo, y que es con esa misma autoridad que esta iglesia ha dicho cuáles son los libros de las Sagradas Escrituras inspirados por Dios. Fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia en el Concilio de Hipona en el año 393 y lo confirmó en el Concilio de Cartago en el año 397. Es por eso que todas estas divisiones de las sectas nos dejan ver el error tan grande de rechazar la tradición y el magisterio de la Iglesia. Otra pregunta: ¿cómo es que los católicos tenemos esa certeza de que nuestra Iglesia Católica llega hasta nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo sabemos por los documentos históricos, por ejemplo, cartas y documentos de toda su historia. Tenemos la lista de todos los papas ininterrumpidos, 266 papas desde Pedro hasta el Papa Francisco. Podemos encontrar el nombre de todos los papas, podemos encontrar la fecha en que fueron nombrados papas cada uno de ellos y hasta qué fecha fueron papas o que murieron cada uno de ellos. Otra: ¿cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otra doctrina? A todos esos que se salen de la iglesia que fundó Cristo, la Biblia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo y perturbadores, por lo tanto quedan malditos. Qué dura y qué clara es la Biblia con estas personas. Si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, leamos: hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Ojo, miremos lo que dice la Biblia, que ya han venido muchos anticristos. Y es que ciertamente en toda la historia de la iglesia siempre han habido anticristos, es decir, enemigos de la iglesia que la quieren destruir. Y miremos que el apóstol Juan dice que por eso conocemos que es la última hora, o sea, los últimos tiempos, por allá después de que empezaron a aparecer toda esta cantidad de sectas que se dicen cristianas, pero no lo son, porque sectas siempre han habido en toda la historia de la iglesia. Pero estas sectas que habla San Juan tienen algo en particular, y es que se dicen cristianas, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Volvamos a la Biblia, primera de Juan 2:19, leo: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Miremos lo que dice la Biblia. ¿De dónde salieron los protestantes? Es de nosotros, los católicos, que han salido, todos ellos. Y ellos mismos lo confiesan cuando dicen: cuando yo era católico era un idólatra, cuando yo era católico era un borracho, cuando yo era católico era un adúltero. Y uno se pregunta, ¿en verdad será que entre los protestantes no hay idólatras? Pero claro que hay idólatras. Tal vez no hay gente que tenga imágenes. Y es que los pobres hermanos separados siguen pensando que la idolatría es tener imágenes. Pero no se imaginan que la verdadera idolatría es el amor al dinero,
el apego a las cosas materiales, el amor desmedido a una persona, el amor a su propio cuerpo. Esa es la verdadera idolatría que está haciendo perder a esta humanidad. Y claro, que hay muchos protestantes que caen en esa idolatría, igual que muchos católicos también lo hacen. ¿Será que dentro de los protestantes no hay borrachos? Claro que los hay. ¿Será que dentro de los protestantes no hay adúlteros? Claro que los hay. ¿Será que dentro de los protestantes no hay ladrones? Claro que los hay. Es claro que dentro de los protestantes y dentro de los católicos hay todas esas cosas. Es más, yo creo que en todas partes existen todas esas cosas. En todas partes donde hayan seres humanos, desde que no sean ángeles, siempre vamos a encontrar todas estas cosas y todas estas debilidades que son propias de los seres humanos. Pues si no fuera así, pues entonces Jesús no hubiera tenido que venir a redimirnos. Pues ¿de qué nos iba a redimir si no tuviéramos pecados? Es claro que no hubiera sido necesario una redención. Ahora miremos lo que le dice San Pablo a esos que abandonan su fe y se pasan a otro evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Leo: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Ojo a esas palabras de Pablo, que es lo que hacen los protestantes. Siembran divisiones, dándole vueltas al evangelio verdadero, enseñado por los apóstoles. Sigamos en el versículo 8, leo: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguien viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema, palabra de Dios. Miremos que la Biblia dice que el que cambia el evangelio sea anatema o maldito, es lo mismo. Dura la Biblia con estas personas, dirán los protestantes, pero es que esos anatemas también podrían ser los católicos. Pero si ustedes estudian la doctrina católica, encuentran que es la misma desde su fundación por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica, en sus más de 2000 años de existencia, no le ha cambiado ni un ápice a la doctrina. Son los protestantes que aparecieron después de 1517 y empezaron a adulterar las enseñanzas de los apóstoles, cuando dicen que el purgatorio no existe, cuando dicen que la confesión de pecado no es bíblica, cuando dicen que Jesús no está en la Eucaristía, cuando dicen que Jesús no dejó ningún papa como cabeza de su iglesia, cuando todas esas son verdades que están clarísimas en las Sagradas Escrituras y que por más de 1500 años nunca fueron cuestionadas y que además fueron ellos los que se fueron. Nosotros siempre hemos estado aquí. Fueron ellos los que protestaron y se fueron para que se cumpliera la palabra de Dios que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, no se hubieran ido, se habrían quedado con nosotros. Aunque las cosas no estuvieran muy bien en esos momentos de la iglesia, es claro que si yo quiero a mi familia, no la abandono cuando vienen las dificultades. Es más, me tengo que quedar ahí ayudando a resolver todas esas dificultades. Pero ¿qué hicieron estos hermanos? Abandonaron la casa y luego se pusieron a tirarle piedras a su misma familia. Eso no lo hace alguien que quiere a su familia.
Eso solo lo hace alguien que nunca fue de esa familia, de corazón sincero. Eso solo lo hace un anatema, un anticristo. Otra pregunta. ¿Será que Jesús está contento con todas estas divisiones y todo este poco de iglesias diciendo que son cristianos y todos predicando cosas diferentes, pero todos diciendo que son la iglesia verdadera? Claro que no. Ese poco de divisiones es claro que no es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere que haya unidad dentro de sus seguidores. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, nos dice lo siguiente. Leo: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Miremos que Jesús dice que la señal de que somos discípulos de Él es la unidad entre nosotros. Porque si estamos divididos, el mundo no va a creer que somos discípulos de Él. Es por eso que hoy en día hay tanto ateísmo, por el antitestimonio de todos esos que se dicen cristianos, y hay personas que quieren ser cristianos, pero cuando se encuentran con esta cantidad de denominaciones, y uno le dicen que crea esto, y otro le dicen que hay que creer en aquello, entonces ellos confundidos terminan de ateos, o terminan diciendo: yo solo creo en Dios, pero no creo en ninguna iglesia. Pero un verdadero cristiano sabe que si yo creo en Cristo, tengo que tener una relación con Él, tengo que estudiarlo, tengo que leerlo en las Sagradas Escrituras, tengo que conocerlo, porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Cristo sin conocerlo? ¿Y cómo conozco a Cristo? Estudiándolo, leyendo sobre Él, compartiendo su palabra dentro de su iglesia, en el sacrificio del amor, el sacrificio eterno, donde se nos da y lo podemos ver, lo podemos tocar y nos podemos alimentar de Él. Además también en los sacramentos. Para conocer a Cristo es necesario estar dentro de su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa del Dios vivo, y esa iglesia es pilar y fundamento de toda la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si yo no estoy en la iglesia de Cristo, yo no estoy en la verdad. Los protestantes dicen que la iglesia no es importante. ¿Cómo pueden decir eso si la iglesia es la casa de Dios aquí en la tierra? Y es en la iglesia de Cristo donde está toda la verdad y todo el fundamento de la vida cristiana. Si yo no tengo a la iglesia por madre, yo no puedo tener a Dios por padre. Otra pregunta. ¿Desde cuándo empezaron las divisiones entre los cristianos? Bueno, si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13, vemos que las divisiones empezaron desde el principio de la iglesia. Leamos. Personas de la casa de Cleome han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que unos dicen: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Miremos lo que dice Pablo. Pablo dice que las divisiones no son de Dios. Cuando la gente decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, dice Pablo: ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Lo mismo podríamos decir hoy día. ¿Acaso los fundadores de estas sectas se han crucificado por ustedes? ¿O acaso han sido bautizados
en el nombre del fundador de su iglesia? Claro que no. Entonces miremos que todo este poco de iglesias que hay hoy día, todas han sido fundadas contra la voluntad de Dios. Pues la única iglesia verdadera es la fundada por Jesucristo, que fue el único que se entregó por nosotros. Y esa es la iglesia católica, que fue la única a la que Él le encargó la misión de ir por todo el mundo. Vamos a Mateo 28:19, leo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Miremos que la iglesia que Jesús mandó a bautizar es una iglesia universal, o sea, católica. Él dice, vayan por todo el mundo. Hoy la gente anda diciendo, yo soy pentecostal, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová. Podríamos decir, como San Pablo, ¿acaso han sido bautizados en el nombre de José Smith? ¿O han sido bautizados en el nombre de Carlos Parán? ¿O acaso alguno de estos fundadores de iglesias ha sido crucificado por ustedes? Es claro que no. Las divisiones siempre han existido desde el principio, pero no son la voluntad de Dios y solo son un antitestimonio para las personas que nos rodean y que se acercan con el ánimo de conocer a Cristo y hacerse sus discípulos. Ahora vamos a ver cómo Pablo advierte que hay que tener cuidado con los que causan divisiones. Vamos a Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Leo, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Palabra de Dios. Yo creo que esta cita no necesita explicación. San Pablo es bastante claro. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Tener cuidado con esas personas y alejarnos de ellos, pues no sirven a Dios sino a sus estómagos y a sus propios intereses. Y si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, nos dice lo siguiente, leo. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Pasemos al versículo 10. Primera de Timoteo 6:10. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Miremos que todas estas divisiones, en su gran mayoría, han salido es por el amor al dinero. Ahora cualquiera abre una iglesia y empieza a cobrar el diezmo y se pone su propio negocio. Todo se resume en una sola palabra: el amor al dinero, la fuente de todos los males. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué dicen los protestantes que Constantino fundó la Iglesia Católica si cualquiera puede ir a la historia y darse cuenta que Constantino solo fue un emperador? Bueno, los protestantes andan repitiendo como loritos eso, porque eso es lo que les han enseñado sus pastores, que en su odio contra la Iglesia Católica ya no saben qué más decir. Pero eso es tan falso como una moneda de cuero. Pero si usted va a la historia, descubre el tamaño de la ignorancia de estos hermanos y también de algunos católicos que por pereza de estudiar terminan creyéndose estas mentiras. Si vamos a la historia, encontramos que Constantino nació en el año 272
y murió en el año 337. Entonces, ¿cómo podría Constantino fundar la Iglesia Católica si ya en el año 107 San Ignacio de Antioquía, obispo de esta ciudad, este San Ignacio fue discípulo del apóstol Juan, el evangelista? San Ignacio en su carta a las comunidades escribía que donde están los obispos, ahí está la Iglesia cristiana católica, o sea, universal. San Ignacio llamaba a los cristianos católicos, universales. Él ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Cualquier persona que quiera encontrar la verdad puede buscar las cartas de San Ignacio de Antioquía a las comunidades y las lee. No son escritos ocultos, ni mucho menos. Ahí están. Entonces dicen los protestantes que Constantino fundó la Iglesia Católica, que porque hasta Constantino la Iglesia fue perseguida y vivía en catacumbas y en cavernas, y que entonces viene Constantino y le da libertad a los cristianos, y que ya la Iglesia en esa libertad se paganizó, y que al paganizarse, ahí empieza la Iglesia Católica, que es la Iglesia pagana. Bueno, al decir esto, estos hermanos lo único que están haciendo es un ridículo. A ver, ¿de qué otra manera les voy a mostrar que eso es mentiras? Vamos a ver si fue Constantino el que fundó esta Iglesia Católica en el año 313, como lo afirman los hermanos separados. Entonces, ¿cómo es que esta iglesia paganizada en el año 382 hizo la Biblia? Porque cuando Constantino vivió, todavía no existía la Biblia. Existía solo el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia. Eso es solo una parte de la Biblia. Es el Papa San Dámaso I, Papa que estaba en ese momento, año 382. Él empezó a recoger todos los escritos que formarían parte del canon del Nuevo Testamento, y ya luego son reconocidos en el Concilio de Hipona, año 393, y luego este canon es reafirmado en el Concilio de Cartago, año 397. Fue esta iglesia prostituida y paganizada la que dijo que estos eran los libros inspirados por Dios. Los protestantes saben que los libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Fue porque la Iglesia Católica prostituida y paganizada lo dijo. Pues si es así, entonces ¿por qué los protestantes no votan esa Biblia? Y al contrario, uno ve que ellos quieren mucho la Biblia, igual que los católicos. Aquí podemos ver la ignorancia y la doble moral de los hermanos separados. Como podemos ver, esto no es más que una más de las artimañas que usan los protestantes para engañar a los tontos. Otra pregunta: ¿en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo hay solo santos o también hay pecadores? Según la enseñanza de Jesús, en la iglesia fundada por Él hay santos y también hay pecadores. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 al 30, encontramos esta advertencia de Jesús. Vemos que ya Jesús nos estaba previniendo que dentro de su iglesia se iban a infiltrar pecadores. Y a esas personas Jesús los describe como a cizaña, como a hierba mala. Leamos Mateo 13, 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo. A ver, ¿quién es ese hombre que sembró buena semilla? Ese hombre es Jesús. Jesús fundó su iglesia y nos dejó una buena enseñanza. O sea, la semilla que sembró Jesús es buena. Sigo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, o sea, mientras la gente estaba relajada, confiada, o sea, cuando la gente ve que todo va bien, o creen que todo va bien, sigo en la Biblia.
vino su enemigo. A ver, ¿quién será ese enemigo? ¿Cuál es el enemigo de Jesús? Ese enemigo es Satanás. Sigo. Sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. A ver, esta parte vamos a aplicársela a la iglesia en este momento. No porque esto nunca antes haya pasado en la iglesia, no. Esto siempre desde el principio de la iglesia ha pasado, sino que vamos a llevar este contexto a este tiempo, porque es el que nos interesa a nosotros, que estamos viviendo uno de los ataques más feroces que pueda haber vivido la iglesia en sus 2000 años de existencia. A ver, ¿cómo Satanás sembró mala hierba, cizaña en nuestro campo, en la iglesia? Resulta que la masonería, los obreros de Satanás, que siempre se han conocido como los enemigos más encarnizados de la iglesia católica, viendo que no han podido destruir esta iglesia con todos los ataques que le hacen desde afuera, decidieron llevar a cabo un plan más audaz, más intrépido, y empezaron a infiltrar gente dentro de la iglesia. Ya no la van a atacar desde afuera, ahora la van a atacar es desde adentro. ¿Y cómo hacen eso? A ver, empezaron a infiltrar gente dentro de las esferas de la iglesia, con un solo objetivo: destruirla. Y empezaron a meter en la iglesia profesores masones, formadores masones, seminaristas que entraban a los seminarios con un solo objetivo: hacerle daño a la iglesia. Es obvio que muchos de estos seminaristas eran devueltos. Todos sabemos los filtros que tienen los seminarios para recibir un seminarista, pero también sabemos hasta dónde pueden llegar los tentáculos de la masonería. Muchos de estos seminaristas se hicieron sacerdotes, y muchos de estos sacerdotes se hicieron obispos, y muchos de estos obispos se hicieron cardenales, hasta el punto que hoy la cúpula de la iglesia se encuentra infestada. En 1972, pocos años después de finalizado el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo una enigmática frase: que el humo de Satanás se había infiltrado por alguna grieta del Vaticano. Más de 4 décadas después, vemos la decadencia y los escándalos dentro de la iglesia, y las fuerzas modernistas parecen estar más activas que nunca, haciendo lobby para cambiar aspectos doctrinales del catolicismo. Bueno, lo cierto es que la buena semilla, el trigo, ha crecido junto con la cizaña, con la mala hierba. Volvamos a la Biblia. Mateo 13:26, leo: cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esta maleza? A ver, ¿quién es el patrón? El patrón es Jesús. Y los trabajadores que van a decirle al patrón, a Jesús, son los sacerdotes, los buenos sacerdotes, los obispos, los buenos obispos, los cardenales, los buenos cardenales, los laicos, los buenos laicos, que en oración le dicen a Jesús, al patrón: pero Señor, ¿qué pasó? Si la doctrina de la iglesia siempre ha sido intachable, siempre ha estado ceñida a tus enseñanzas, a través de tus apóstoles. Pero el Señor responde a través de sus profetas, a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras. Vamos a Mateo 13:28, leo: respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. A ver, ¿quién será ese enemigo? Por supuesto que es Satanás, que manda a sus trabajadores, a todos esos que odian la iglesia, que son trabajadores de Satanás, aunque hay muchos que no lo saben, y los manda para que le hagan daño. Por supuesto,
Los trabajadores del Señor, los papas, los obispos, los sacerdotes, hace tiempo que se dieron cuenta de eso y le preguntan al Señor en oración: ¿quieres que arranquemos la maleza? Volvamos a la Biblia. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha, o sea, hasta que Jesús venga a recoger todo esto. Sigo en la Biblia. Entonces diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Son los ángeles que va a mandar Dios para hacer justicia. Sigo en la Biblia. Corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. O sea, a todos esos infiltrados que son la mala hierba, la cizaña, que corrompieron la enseñanza de Jesús, de su iglesia. Dice Jesús: a todos esos, mándenlos al infierno. Sigo en la Biblia. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor. Explico. Entonces, ¿cuál es el trigo? Es la gente buena, esa parte de la iglesia que no se dejó corromper con todas estas nuevas enseñanzas. Todos esos sacerdotes que se mantuvieron firmes, todos esos obispos, pastores ejemplares, todos esos son el trigo que dice el patrón, o sea Jesús, y dice: guárdenlo en mis bodegas, o sea, llévenlos al cielo, a la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, todo esto que está pasando en la iglesia no es nada raro. No nos tenemos que sorprender de nada de eso, pues Jesús ya nos tenía advertidos con esta parábola de los sembradores. Pero no solo con esta parábola, lo había advertido, también lo había advertido en muchas otras partes. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 5 al 10. Leo: cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías. Ojo, ¿no estamos viendo eso? ¿Cuántos no andan por ahí diciendo que son el Mesías? Sigo. Pues engañarán a mucha gente. ¿Y a cuántos no logran engañar todos estos falsos? Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Ojo, eso no es el pan de cada día. Guerras por aquí, guerras por allá. Sigamos. Pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Miren, todo esto está pasando, pero todavía no es el fin. Sigo. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. O sea, guerras de países contra otros países. Sigo. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Ojo, no vemos eso todos los días. Temblores en todas partes y hambre. Aunque la hambruna todavía no ha llegado, como va a llegar, porque va a llegar. Si está escrito, tiene que llegar. Sigo en la Biblia. Esos serán los primeros dolores de parto. Miremos, no estamos viendo todo eso, pero ojo, que eso apenas es el comienzo. Sigo en el versículo 9. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Miremos, todavía falta la persecución física. Ya estamos viendo la persecución psicológica. Al menos por aquí en América, ahora el que dice que cree en Dios, no lo miran como un bicho raro. Ahora el que no está de acuerdo con todas estas nuevas ideologías, lo están tratando como si fuera un bicho raro. Pero ojo, que todavía falta más. Va a llegar el tiempo en que también tendremos que dar la vida si queremos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sigo en el versículo 10. En esos días muchos tropezarán y caerán, de repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad
que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Palabra del Señor. Bueno, aquí lo único que nos espera es permanecer en oración, pidiéndole a Dios fortaleza y la gracia de ser capaces de dar la vida por nuestra fe, si Dios nos lo pidiera, tal como lo hacían los primeros cristianos. Pidámosle al Señor la gracia de ser trigo y no cizaña, pues ya vimos lo que le espera al trigo y a la cizaña: salvación eterna o condenación eterna. Otra pregunta. Dicen los protestantes, en Romanos 3:28, San Pablo dice que la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley, o sea, de las obras. Y dicen que entonces, ¿por qué los católicos ignoramos esa cita? Bueno, los protestantes dicen que nosotros ignoramos esa cita. Vamos a responder. Resulta que los católicos no ignoramos este texto, sino que lo interpretamos correctamente. Resulta que aquí San Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés, que los fariseos exageraban con una multitud de preceptos. Resulta que los judíos tenían 613 preceptos o mandamientos, y entre esos tenían una cantidad de prohibiciones que nada tenían que ver con la salvación, como por ejemplo el hecho de que para un judío era más importante lavarse las manos antes de comer o después de regresar del mercado que hacer obras de caridad, como alimentar a alguien que tuviera hambre o ayudar a alguien que tuviera alguna dificultad. Incluso para ellos era más importante cumplir esos preceptos de hombres que ayudar a sus propios padres. Y así sucesivamente iban creando leyes todos los días, así como lo hace ver el mismo Jesús allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 4. Leamos. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Es claro que aquí Jesús se está refiriendo a las leyes de Moisés y de los fariseos, leyes y mandamientos que pertenecían al Antiguo Testamento. Porque si veamos al mismo Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús nos muestra un panorama muy distinto sobre la salvación y cómo es que se obtiene. Vamos a leer este texto completo, que aunque es un poco largo, creo que es necesario leerlo todo para entender cómo es que una persona puede alcanzar la salvación y cómo es que se puede condenar. Vamos a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo
que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey le responderá: en verdad les digo, siempre que lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Entonces, aquí en esta lectura del Evangelio de Mateo podemos ver que Jesús dice que si no hacemos obras buenas, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enseñar al que no sabe, en fin, todo lo que la Iglesia Católica llama las obras de misericordia. Si hacemos eso, podremos entrar en el reino de los cielos. Y al contrario, los que no hacen eso irán al fuego eterno, a la condenación. Como podemos ver, sin las buenas obras no hay salvación. Lo dice el mismo Jesús, no yo. Es el mismo Jesús el que lo está diciendo. Además, el mismo San Pablo, que le escribió a los romanos, también le escribió a los corintios. Y San Pablo a los corintios les dice que no hay nada más perfecto que el amor. Leamos, 1 Corintios 13:1. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Y termina el capítulo 13 en el versículo 13 diciendo: ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Miremos que San Pablo termina diciendo que son válidas la fe, la esperanza y el amor. Dice que las tres son importantes, pero que la más importante es el amor. ¿Y cómo demuestro yo el amor? Lo demuestro es con las obras. Realmente el mensaje de San Pablo en esta cita de Romanos 3:28 es que lo que nos salva no es el cumplimiento de la ley mosaica, de la ley de Moisés, sino la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo se manifiesta es guardando sus mandamientos. Por eso dice el Evangelio de Mateo allá en el capítulo 7, versículo 21, que para salvarse hay que cumplir la voluntad de Dios. Leamos, Mateo 7:21. No basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Como podemos ver, el Evangelio dice repetidas veces que hay que practicar el bien, sobre todo cuando habla del juicio final, como ya lo vimos en la lectura de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Como lo pudimos ver en esta lectura, los condenados se condenan es precisamente por no haber hecho obras buenas. Y la carta de Santiago, que también fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, que lo fue la carta a los romanos, dice allá en Santiago 2, versículo 26, leamos: porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Ahí vemos que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y dice el poeta con gran sabiduría: obras son amores y no buenas razones. Es decir, con mis obras demuestro mi fe y mi amor a Jesucristo. Yo le puedo decir a una persona que la amo mucho, pero si no se lo demuestro con obras, no estoy haciendo nada, porque las palabras se las lleva el viento, pero las obras permanecen para siempre. Bueno,
Concluyamos diciendo que la salvación sin obras es imposible, dicho por el mismo Jesús. Bueno, vamos a terminar con esta enseñanza y vamos a terminar con un Padre Nuestro para darle la gloria a Dios. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si les gusta esta enseñanza, compártanla, suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima enseñanza. Que Dios los bendiga.